En este video te quiero hablar sobre cómo le he hecho para reprogramar mi mente para ser disciplinado. Esto es algo que te va a ayudar muchísimo si por ahí le estás batallando con la constancia o para ser disciplinado con la alimentación, con el entrenamiento. Yo soy Sergio García, soy entrenador personal y ayudo a hombres y a mujeres de más de 30 años a definirse o marcarse, a reducir grasa, manteniendo músculo o incluso ganando un poco. ¿Qué es lo que pasa muchas veces y cuál es una de las muchas posibles razones por la que las personas no pueden ser disciplinadas? Muchas veces falta de perspectiva, ¿bien? Y te voy a dar un ejemplo. Tú tienes cierta mentalidad y esa mentalidad sobre algo, o sea, no tiene que ser sobre el ejercicio o sobre la alimentación. Sí puede ser sobre eso, pero puede ser sobre cualquier tema. No te ayuda a ser disciplinado o a ser disciplinada. El problema podría llegar a ser alguna idea que tengas o varias ideas que tengas sobre cualquier cosa que no te ayuden a ser disciplinados y probablemente tú no te estés dando cuenta. Te voy a dar un ejemplo. Imagínate que de repente tú te propones empezar a hacer ejercicio y a comer bien. Todo suena súper bien, estás súper motivado, motivada, estás emocionado, emocionada por empezar, pero ya a la hora de aplicar, a la hora de empezar, te das cuenta que el proceso es mucho más difícil de lo que pensabas. Entonces empiezas a ver el que sea difícil como un problema, ¿no? Y te empiezas a estresar, ¿no? Y por ahí muchas personas ahí terminan rindiéndose. ¿Por qué? Porque sienten esta dificultad, la dificultad de ser disciplinados, sienten esta dificultad de, en lugar de ir a salir con sus amigos o con familia o de descansar o de quedarse viendo series, ir al gimnasio, empiezan a sentir esa dificultad y lo ven como un problema, ¿bien? Entonces por ahí, a lo mejor la idea de que tú veas el que sea difícil como un problema es lo que te está deteniendo. Pero ¿qué pasaría si tú vieras el que es difícil como algo bueno? Seguramente sí lo harías y a pesar de que sientas esa dificultad, no te abrumarías y seguirías empujando y seguirías haciéndolo y seguirías siendo constante. Entonces, ¿tú cómo puedes pasar de pensar que porque algo es difícil eso es un problema a pensar que porque algo es difícil eso es una ventaja y es algo bueno? Bueno, es muy fácil, cambiando tu mentalidad al respecto. ¿Y cómo le haces para cambiar tu mentalidad al respecto? Seguramente has escuchado por ahí la frase de que somos el promedio de las 5 personas con las que estamos. Bueno, es eso, básicamente. Tu entorno va a definir tu mentalidad. Y tú puedes controlar tu entorno. No tienen que ser personas, o sea, esta frase de las 5 personas, eres el promedio de las 5 personas con las que estás. No tienen que ser personas que literalmente sean tus amigos o tu familia. Digo, eso va a influir bastante, obviamente. Pero pueden ser personas que te contagien su mentalidad, incluso a través de contenido. Bien, y eso es a lo que yo quería llegar y es la manera en la que yo he reprogramado mi mente. Consumir contenido de personas que ya consiguieron el resultado que tú quieres conseguir, ¿bien? Para aprender un poco sobre qué es lo que hacen, sobre cómo piensan y cómo le hacen para superar los problemas que tú tienes, que seguramente ya los superaron. ¿Qué es lo que pasa? Hay muchas personas que tienen tus problemas, incluso multiplicados por 10, y ya están en donde tú quieres estar. Entonces, ellos tienen cierta perspectiva, tienen cierta mentalidad que tú no tienes, que es la que los ha llevado a donde están, ¿no? Eso y combinado a muchos otros factores. Pero seguramente, si tú te contagias un poco de esa mentalidad, si tú aprendes el cómo piensan estas personas, algo te vas a llevar. Y va a ser mucho más fácil que tengas una mentalidad que te empuje cuando las cosas se pongan difíciles. Y la única manera que tienes de ampliar tu perspectiva sin tener que mudarte a otro país con otras personas es empezar a tener referentes y mentores. Literalmente todos los días mientras paseo a mi perrita, escucho podcast de referentes, personas que admiro mucho, que están más o menos en donde a mí me gustaría estar, que ya consiguieron un resultado que a mí me gustaría conseguir y que tienen una mentalidad que les ha ayudado a llegar ahí. Entonces yo veo cómo piensan estas personas y probablemente no esté de acuerdo con todo lo que dicen, pero hay muchas ideas que tienen que les han ayudado y que a mí me han ayudado también y que han cambiado mi vida. Algo que también me ha ayudado muchísimo a reprogramar mi mente es tener mentores, ¿bien? Mentores que me hagan ver y darme cuenta de cosas de las que yo solito no puedo darme cuenta, de errores que estoy cometiendo. Esos dos combinados, el tener referentes y seguirlos y el tener mentores, ¿no? Que te estén ayudando específicamente a ti con tus problemas, con tus circunstancias, es una combinación buenísima y es algo que a mí me ha ayudado muchísimo a ser disciplinado, a ser constante. ¿Por qué? Porque es algo que amplía mi perspectiva. Si tú no tienes referentes, literalmente puedes buscar a una persona. Seguramente hay alguien por ahí que admires. Estar constantemente consumiendo información, si son creadores de contenido mucho mejor, si tienen libros, si han sacado libros, estarlos leyendo, si tienen podcast, estarlo escuchando
y constantemente estarte contagiando de la mentalidad de estas personas que están en donde tú quieres estar, creo que es un muy buen hábito. Te digo, yo lo hago todos los días. Cuando paseo a mi perrito, estoy escuchando podcast. Este hábito literalmente es lo que me ha ayudado a ser disciplinado, en combinación con muchos otros factores, obviamente, de los que voy a estar hablando en otros videos. Si no quieres perdértelos y te gustó este video, dale like, no te olvides de suscribirte y nos vemos en el siguiente.